It's going to be a busy weekend. Hundreds of members of the Satanic Temple will be in Boston this weekend for a convention. And as WBZ's Anna Myler tells us, some are not thrilled by that. The sold-out event is starting today, and it's happening all weekend here at the Marriott in Boston, and a counter-event is planned in response. People are arriving in Boston from all over to attend what's expected to be the largest satanic gathering in history. It's about supporting human rights. It's about supporting women's bodily autonomy. It's about freedom of religion, freedom from religion. The event marks the 10-year anniversary for the Satanic Temple and will include satanic rituals, entertainment, and discussion panels. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Ustedes creen que hemos llegado a un punto en el planeta, en nuestro mundo, en donde vivimos, en nuestra sociedad? ¿Ustedes creen que hemos llegado a un punto donde estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo? Yo quisiera con el capítulo de hoy preguntarte si estás trabajando para tu Señor, si estás trabajando para Yahweh, si estás haciendo algo para Dios. Y escúchame esto, el hecho de que te sientes a orar o a leer tu Biblia o que vayas a la iglesia podría ser un servicio para ti, claro, porque te estás alimentando y te animo a que lo continúes haciendo. Pero la pregunta es si estás haciendo algún servicio más allá para lo que a ti te interesa, sino si estás obrando para los propósitos de Dios, si estás trabajando en la obra de Dios. Y te lo pregunto porque hoy por hoy, en el 2023, los hijos del otro, los hijos del diablo, están unidos más que nunca, trabajando por su padre. En otras palabras, es cuando más se ha visto la devoción por Satán, por el diablo, por todas estas prácticas que en algún momento parecían fantasiosas para todos, pero que hoy son más realidad que todos, y sobre todo para aquellos que hablamos en inglés y que podemos ver noticias internacionales y que podemos escuchar podcasts en donde vemos como en otros países, hay otros países, gente, en donde ya es ilegal, y quizás en muchos de nuestros países ya es ilegal también, pero en algún momento de nuestra historia nos dijeron que llevar la Biblia al colegio ya no era necesario, que ya no estaba en la Constitución, que ya no era legal, que había libertad de fe, libertad de credo, y que por ende no era legal enseñar Biblia en los colegios. Yo tengo 47 años y les digo, tuve la oportunidad de estar en un colegio presbiteriano y tuve ese honor de conocer historias bíblicas desde muy niño, porque utilizaban la Biblia como una guía para nuestra educación. Algo que hasta el día de hoy todavía recuerdo, que quizás no me sirvió mucho para evitar ir a prisión, pero hasta el día de hoy recuerdo, y hoy toma más vida que nunca. Ya hoy por hoy, quizás en los colegios de tus hijos, la Biblia no es uno de los libros que debas comprar para que vaya al colegio, a menos de que sea un colegio católico, cristiano o algo especializado. En otros países, sobre todo en habla inglesa, aquellos que entienden el inglés y que podemos comunicarnos con personas que ya han tenido esta experiencia en otros países, han visto cómo le han llamado malo
el tener a las escrituras en sus colegios, pero le han llamado bueno en recibir otro tipo de literatura en sus colegios. Le han llamado bueno al enseñarle a nuestros hijos una educación sexual desde la perspectiva de alguien que no está guiado en escritura, sino sencillamente alguien que puede basarse en cualquier otra teoría. Ya no depende de si el hogar enseña de acuerdo a la escritura. Ya depende de qué es lo más cool, qué es lo que mejor debo decir para no ser cancelado o para caerle bien a todos, para ser aceptado por todos y ser incluido por todos. Y empezamos a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es nuestra decadencia como sociedad. En el momento en que sacamos lo bueno, pues eso vacío debe ser ocupado por algo. Y si no es ocupado por algo bueno, va a ser ocupado por algo malo. Y hoy por hoy es cuando estamos viendo situaciones tan negativas en nuestra sociedad, gente que está afectando a nuestros hijos, hijas, a nuestros niños, a los más indefensos, En nuestra cultura, gente, hoy por hoy, existen personas de mucho poder y podría esto sonar conspirativo. Podría sonar conspirativo y eso es lo que quieren hacer ver estas personas, que suene a conspiración. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las evidencias? Las hay, gente. Las hay por todo lado. Sencillamente tienes que estar atento. Tienes que escuchar las fuentes que se están publicando. Hoy por hoy, con ese delito imperdonable, diría yo, en un canal cristiano, donde sabemos que Jesús vino para perdonar nuestros pecados y para manifestar ese perdón y esa justicia en nosotros hoy, para que nosotros hoy seamos acercados a Dios, para que podamos acercarnos al Altísimo y poder tener comunión con Él y poder tener vida eterna. Pero esa vida eterna no es solamente cuando partamos, cuando muramos, sino aquí en la tierra. ¿Y para qué quiere Jesús que tú y yo adoptemos su espíritu? ¿Para qué quiere Él que le permitamos vivir en nuestro corazón? Para que tú y yo vivamos en justicia, pero no es solo para que nos perdonen, sino para que vivamos en justicia, para que seamos su mano derecha aquí en la tierra, para que seamos sus hijos. La manifestación de los hijos de Dios es lo que la humanidad está esperando desde hace mucho tiempo, que tú y yo nos manifestemos como hijos de Dios, que seamos instrumento de honra para su nombre, porque los hijos del diablo están organizados casi que por rangos, tienen todo controlado, son casi que dueños de los medios de comunicación más importantes en el planeta. Han influenciado en la educación de nuestra sociedad y hoy por hoy, gente, gracias al internet, a la tecnología, pues podemos presenciar cómo estos cultos satánicos se están realizando en muchas partes del mundo. Esto es casi ya aceptado como si fuera una religión. Es aceptado como algo normal, como algo bueno. La verdad que le escribo porque yo sé que usted ha estado tan entusiasmada en venirse, pero no, aquí no hay nada que hacer.
Obviamente la parte económica está, pero acá estamos controlados, limitados, tu voz acá no se escucha, acá estás bajo las leyes sí o sí. Los colegios, las guarderías adoctrinadas, en todos lados hay una bandera de la comunidad LGTB. La guardería donde vas, poco colocaron un afiche de mujeres con niños, hombres con niños, y todo decía de que todas las formas de amor eran aceptables. O sea, acá ves tantas cosas que estamos tan abrumados, y nosotros vivimos a 30 minutos de Montreal, porque Montreal es como la parte centro, pero en Montreal ya están empezando a hacer el plan piloto de la ciudad de 15 minutos, entonces hay amigos de la iglesia que nos dicen ya empiezan a poner días de la semana donde no se puede ir a más de 15 minutos con tu carro porque te suman el tiempo en que tú contaminas por el combustible, por los desplazamientos que tienes, y en menos de nada esto lo van a aplicar acá, y lo que nos tiene preocupados es porque va a hacer un viaje, va a visitar a mi mamá en Barcelona, y cuando se hizo la compra del pasaje de una vez le hicieron un cobro, como una pequeña multa por lo que él contamina haciendo ese viaje, y lo que no queremos es que lleguemos a un punto de que ya no nos van a dejar salir, sacar a hacer un proceso porque nos toca comprar pasajes, como ella es ciudadana, o sea, nacida acá, nos toca comprar pasajes de ida, pero tiene que haber un pasaje de vuelta porque si no ellos no nos dejan sacar a la niña. Para sacar el pasaporte teníamos que hacerlo autenticado y firmado con una persona que fuera ciudadana canadiense, y he estado averiguando para hacerle el homeschooling, que es educación en casa, porque el adoctrinamiento está en todo, tienen hasta una materia para hablarles sobre eso, de cambiarles, si ellos no se sienten bien pueden cambiar su sexo, y aquí la salud les promociona hacerles aplicarles las hormonas o hasta quitarse sus genitales. O sea, esto es una cosa horrorosa. Acá nos sentimos, yo estos días me he sentido que no me hallo acá, no me hallo. Tengo una amiga, pero ya es una abuelita que quiero mucho, que es adventista, pero es de esas fuertes espiritualmente, y hemos orado, ayunado, porque ella va a ir a Colombia a mirar a ver si conseguimos algo para ubicarnos, pero también en Colombia, lejos de la ciudad, porque esto lo van a aplicar a nivel mundial y nosotros sabemos que el espíritu de profecía lo dice. Y lo que no queremos es llegar a decir que vamos a salir y no nos dejen salir o nos pongan peros, y esos pasajes cada día van por las nubes. Y hay hermanos que también ya se están organizando planes caro para salir. Esto está terrible, o sea, yo no sé, la gente está en una tranquilidad y en una paz que yo no entiendo. O sea, nos están robando ya la libertad, nos están quitando derechos y la gente no lo ve. Y me angustia, estamos bien preocupados por eso, pero confiamos en Dios, y yo le pido que por favor ore por nosotros y ore por los hermanos que aún están acá, que también tienen el deseo de moverse, porque de verdad la situación se está poniendo complicada, y los primeros países que van a aplicar son estos. O sea, ya empezaron con Inglaterra, Canadá es uno de los primeros, son los pioneros, Australia y Estados Unidos, y de ahí en adelante lo que se viene. Tanto así que estamos empezando a cambiar términos, gente. Estamos empezando a cambiar términos como pedófilo por persona atraída por menores de edad. ¿Llegará el momento en el que nuestra sociedad llame normal a que un adulto se aproveche de un menor de edad sexualmente? ¿Llegará el momento en que nosotros vamos a decir que eso es cool, que eso está bien, que está de moda? ¿Llegará el momento en que veamos a nuestros hijos como mercancía para venderlos al mejor postor? Es algo que yo no voy a aceptar como hijo de Dios, gente. Y espero que tú tampoco, pero debemos ser mucho más activos, debemos ser mucho más servidores de la palabra de Dios, de lo que Él nos llama a hacer, y debemos organizarnos en realidad para luchar contra este flagelo.
porque no podemos aceptar más que estas personas que son atraídas por el cuerpo inocente de un niño o una niña. Yo quiero que te imagines, yo varón, que no voy a decir que soy el más perfecto, pero yo varón, soy atraído por un cuerpo de una mujer, porque una mujer es el cuerpo que Dios creó quizás para que yo como varón sea inspirado por ella, quizás, claro, pero que a mí me atraiga, que yo sea, que me excite ver el cuerpo de un niño o una niña y querer estar con alguien así, querer estar con un niño o una niña, es algo, gente, que nosotros nunca podemos justificar y que tenemos que llamar por el nombre que es: pedófilos. Pedófilos. Y estas personas, gente, que pueden estar en tu círculo social, porque si somos honestos con nosotros mismos, pregúntate cuántos pedófilos hay en tu círculo social. En realidad. Y es impresionante saber cuántos hay, cuántas personas más cercanas a ti, las que a veces ni nos imaginamos, son personas que no tienen a Dios en su corazón y por ende no tienen temor a Dios. Y por ende, al sacar a Dios de sus prioridades, pues que queda un vacío. Y en ese vacío, ¿quién va a entrar? Pues va a entrar esas potestades espirituales, esa oscuridad, gente, con la que estamos luchando. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra Pepe o José o no. Nuestra lucha es contra potestades espirituales que ellos pueden ser lógicamente utilizados como instrumento del mal por estas potestades espirituales. Y la única forma en la que tú y yo podemos hacer justicia, podemos traer a esta gente a los pies de Cristo, es a través de la oración, es a través de el manifestar su palabra, es a través de escrituras como esta. Mira esto: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, tú y yo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, tú y yo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Escrituras como esta, gente: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Escrituras como esta, gente: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado a ti y a mí, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, tú y yo, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, y que hoy opera en ti y en mí,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucha esto, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, tú y yo. Si no has estado en delitos y pecados, disculpa que te haya acusado. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién estaremos hablando? El espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, sí, yo, y tú también, disculpa, ya sabes, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos lo mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ok, entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Perfecto. O sea, ya, actual, presente. No nos va a hacer sentar, no, nos hizo sentar. Ok. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. No porque me lo hubiera merecido, sino por gracia. Me lo regaló Dios. Dios dijo, este man, ¿vamos a tener misericordia de él? Sí, tengamos misericordia de él. Ok, voy a permitir que reconozca a mi Hijo Jesús. Y ahí es cuando me da vida, nos resucita. Así es como tanto tú como yo tenemos entrada a ser llamados hijos de Dios. Dice el versículo 9, no por obras. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para buenas obras, gente. Tú y yo somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escrituras como esta, gente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, Señor, también. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que estar firmes, gente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Escrituras como esta, gente, escrituras como esta. Tú y yo debemos ser multiplicadores de este mensaje. Multiplica el mensaje conmigo. Dile a la gente que así lo que haya hecho, no importa, que si viene a los pies de Cristo, Dios no solamente va a perdonar sus pecados, sino que va a transformar su vida. La transforma, y lo digo porque estoy seguro que Dios la transforma, gente. En esto es que necesitamos revelarnos. La revelación de los hijos de Dios empieza contigo y conmigo. Ahí es donde empezamos nosotros. Nos rebelamos contra nuestra propia carne. Nos rebelamos contra el propio pecado nuestro. Y en el momento en el que tenemos la victoria gracias a Cristo, en el momento en que estamos pegados a su palabra, en el momento en que la palabra de Dios se hace nuestra guía, ahí es cuando tú vas a ver el resultado. Ahí es cuando vas a ver que tienes una fuerza interna que te permite tener ese control para que seas un varón de Dios como Él quiere, para que seas una mujer de Dios como Él quiere. Esto es algo que si tú entiendes, si tú estás pegado a la palabra, Dios te va a prosperar y te va a hacer vivir en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy, ahora, Él va a ser tu fuente, Él va a ser tu proveedor, Él va a ser tu protector, Él va a ser el que te sana, Él va a ser el que construye esa muralla que estuvo alrededor de Job en algún tiempo para que nadie pudiera contra ti. Porque tú eres la hija de sus ojos. Ese es el Dios que tenemos, gente. Ese es el Dios. Estoy poniendo una gráfica que vi en Twitter el otro día. Bueno, no sé si ya se llama Twitter, creo que ya no se llama Twitter, se llama X. Y esta gráfica se las quiero compartir gracias a la persona que la publicó, porque en realidad tú te puedes dar cuenta cómo hoy por hoy las instituciones, los principados, hay una gran cantidad de personas, familias, entidades secretas, sociedades secretas, que hoy por hoy tienen mucho poder en nuestra sociedad. Y tú te vas a dar cuenta cómo escalando esa escalera de poder y corrupción, más arriba, en la parte superior, vas a encontrar que el Todopoderoso es Yahweh. Él es el Todopoderoso. Estamos sirviéndolos a Él. Y Él ya dejó por escrito en su palabra que todo lo demás está debajo de sus pies, que puso a Cristo como cabeza de su iglesia. Y nosotros somos su iglesia, gente. No tiene necesidad de tener una iglesia registrada ante la sociedad. La iglesia somos nosotros. Este cuerpo es tu iglesia. Pon en orden tu iglesia para que nos podamos organizar todos, gente. Esto es importante. Tú como iglesia tienes a lo demás. Si eres iglesia de Cristo, tienes todo lo demás debajo de tus pies. No hay poder de las tinieblas contra ti porque Cristo está contigo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy con Dios, ¿quién contra nosotros, gente? ¿Quién contra nosotros? Y es eso lo que más teme el enemigo. Nuestra fe, nuestra seguridad de que ya la batalla está ganada. Pero tenemos que actuar como si la batalla estuviera ganada. Tenemos que señalar a los que están haciendo lo incorrecto, a lo que hacen lo negativo, llamarlo malo y lo bueno. Es así de sencillo, gente. Somos los embajadores de Dios aquí en este planeta. Te invito a tomar acción también. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad quiera ver más, recojan más dinero para ver Barbie que para ver Sounds of Freedom? Para que se den cuenta de cómo nuestra sociedad ni siquiera menciona la cantidad de
millones de dólares que ha recogido esta película por gente que se están dando cuenta del tráfico de menores, el tráfico de personas, gente, en Ucrania, en la frontera con Estados Unidos, tomando los niños y niñas de Latinoamérica para aquellas familias poderosas que tienen que tienen al enemigo en ellos. A ellos, gente. Ellos están trabajando, se están organizando por esto. Y tú y yo no estamos haciendo lo suficiente. Vamos a organizarnos, vamos a rebelarnos y vamos a hacer que las escrituras y que Dios primero reine en nuestra vida y segundo reine en nuestra sociedad. Un abrazo para ti, bendiciones. Esto es Chasing Yahweh.